buenas a todos. Vamos a empezar hoy por hacer algunas aclaraciones sobre la interpretación de funciones, de cómo trabajamos con funciones. Lo primero que tiene que quedar claro es que para cada variable, para cada valor de la variable independiente, hay un solo valor de la variable dependiente, ¿de acuerdo? Que es f de x, que normalmente cuando la dibujamos lo asociamos a la coordenada y, ¿de acuerdo? Es como si fuera una cajita donde yo le doy valores de x y me devuelve valores transformados de f de x. Esto es lo que normalmente se llama, la f de x es lo que normalmente se llama imagen de x, ¿de acuerdo? Bueno, esto cuando lo tenemos en forma de gráfica se traduce, que si yo tengo una gráfica, por ejemplo, donde para cada valor de x tengo un valor de y, pues se considera una función, no hay ningún problema. Pero ahora en verde voy a dibujar otra función que aparentemente viene bien, pero en el momento en el que aparecen valores de x, por ejemplo este, x sub 0, que tiene un valor de y otro valor de y distintos, eso no puede ser, que tenga dos valores distintos, con lo cual la verde no se considera una función de x, ¿de acuerdo? Mientras que la roja sí se considera una función de x. Sencillamente porque a cada valor de x solo le corresponde un valor de f de x, o en este caso de y, porque lo hemos representado. Vamos a ver cómo interpretamos gráficas de algunas funciones. Vamos a ver qué tipo de información podemos extraer de una función. En este caso, aquí tenemos el precio de la vivienda en euros por metro cuadrado en función del año, ¿de acuerdo? Desde 2004 hasta 2019, en distintas ciudades. Me voy a fijar solamente en Barcelona, por ejemplo, porque es la más sencilla de interpretar, ¿vale? Tiene los números más redonditos. De las otras me olvido. Es la que está más hacia arriba, ¿de acuerdo? Es la que está marrón oscura hacia arriba. Bueno, pues vamos a ver qué información puedo extraer yo por aquí. Por ejemplo, me puedo preguntar, vamos, esta función relaciona cada año con el precio de la vivienda, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de información me puede dar? Por ejemplo, me puedo preguntar cuál fue el precio de la vivienda en 2012. Eso, en términos de función, sería ¿cuánto vale f de 12 del año 12? ¿Cómo lo calculo? Pues como tengo la gráfica, me voy a mi 2012, subo verticalmente, veo cuál es el precio en la horizontal, que ya veo que es 2000, pues escribo f de 12 igual a 2000 euros el metro cuadrado y queda localizado. Otro ejemplo, yo qué sé, ¿qué precio tenía la vivienda en Barcelona en 2017? Me voy a 2017, me voy hasta la gráfica y a la horizontal, que ya vemos aquí que es 3000. Pues f de 17 es igual a 3000 euros el metro cuadrado. Tan sencillo como eso. Y también lo puedo hacer al revés, lo voy a poner en rojo. Y si yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué año, f de qué año valía la vivienda, yo qué sé, eh, 4.000 euros? Es decir, ¿para qué valor de x, de variable independiente, vale la función 4.000 euros el metro cuadrado? ¿Qué tendré que hacer ahora? Ahora lo hago al revés. Ahora me voy a los 4.000, que los tengo aquí, y trazo una horizontal hasta la gráfica, que puede cortar en más de un punto. Puede tener más de dos valores de la X, porque puede haber en varios años que la vivienda haya valido 4.000 euros metro cuadrado. De hecho, hay este punto y este punto. ¿A qué año corresponden? Pues a 2005 y a 2007. Es decir, que en 2005 voy a poner 0,5. F de 0,5 son 4.000 y también F de 0,7 son 4.000 euros metro cuadrado. ¿De acuerdo? Este es el tipo de información que me da una función. ¿Qué pasa si en vez de tener la gráfica tuviera la expresión algebraica, es decir, la fórmula? Ejemplo, esta fórmula f de x igual a 4 menos x cuadrado. A ver, ¿qué ocurre aquí? Aquí, ¿cómo extraigo la información de esta función? Bueno, pues de esta función extraigo los siguientes datos. Puedo preguntarme, por ejemplo, cuánto vale la función cuando x vale 0, f de 0. Bueno, pues f de 0 será igual, en la propia expresión, en lugar de x, voy a poner 0, que es lo que he dicho que va a valer la x, ¿de acuerdo? Pues pondré f de x, perdón, f de 0 será x4 menos 0 al cuadrado, es decir,
que vale 4. F de 0 vale 4. Cuando la x vale 0, la y, la f de x, vale 4. Y si pregunto, por ejemplo, f de menos 3, pues lo que hago es lo mismo. Cambiar la x, sustituir la x por menos 3. Será igual a 4 menos 3 al cuadrado. Eso es 4 menos 3 al cuadrado son 9. 4 menos 9, eso es menos 5. ¿De acuerdo? Pues ahí tengo un posible ejemplo. Pero también lo puedo hacer al revés. ¿Qué ocurre si digo, si me pregunto, ¿para qué valor de x la función tiene un valor determinado? Por ejemplo, puedo decir, ¿para qué valor de x la función vale 3? Es decir, voy a escribir f de x vale 3. Y me pregunto, ¿para qué x ocurre eso? Bueno, pues para hacer eso simplemente en la expresión, en la fórmula, en vez de sustituir ahora la x, lo que sustituyo es lo que tengo, la f de x, que hemos dicho que tiene que valer 3, y ver para qué x ocurre eso. Pues lo que hago es simplemente sustituir. Hago 3, que es la f de x, será igual a 4 menos x cuadrado. Y ahí me queda una simple ecuación, en este caso de segundo grado. Me quedará que x cuadrado es igual a 4 menos 3, que es 1, con lo cual tendré dos posibles valores de x, que es 1 y menos 1, menos 1, para los cuales se cumple que vale 3. Es decir, esto quiere decir, lo pongo en azul para que se distinga un poquito, que f de, qué mal, f de 1 vale 3 y f de menos 1 también vale 3. Lo podéis comprobar si queréis. Pues esto es básicamente lo que podemos hacer con una función. Extraer relaciones entre una variable y otra.